Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Álvarez Álvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, Colombia, for the world. En el día de hoy voy a tratar de explicar mediante este tutorial cómo se trabaja con el futuro simple utilizando el going to o el be going to, como se dice. Entonces, vamos a trabajar simple futures be going to, utilizando el be going to. Entonces, para esta aplicación, vamos a hacer una pequeña introducción. Siempre que hablemos del futuro, future, siempre que hablemos del futuro en inglés, tenemos dos alternativas, tenemos dos opciones. Una, utilizar el be going to, y la otra, utilizar el will. Tenemos esas dos aplicaciones. Siempre que vayamos a utilizar future en el futuro en inglés, podemos trabajar con el going to o el be going to, como se dice, o el will. Son las dos aplicaciones para trabajar el futuro. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de las dos aplicaciones me sirve? Este be going to o el going to es una acción futura próxima a suceder. Y el will, este will es para una acción futura que está que va a suceder, pero en un tiempo más tardío. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en esta aplicación, la del going to. Entonces voy a borrar acá y voy a hacer una pequeña inducción. Entonces, decimos que para utilizar, para trabajar el tiempo futuro en inglés, vamos a trabajar con la partícula del going to. Entonces, para ese going to, entonces vamos a mirar cuál es la estructura. Entonces, el going to. Para ese going to, para poderlo utilizar, necesitamos una estructura. Esa estructura va a ser, primero, el pronombre, más the verb to be, el verbo to be. Por eso dice acá be going to. Entonces va el pronombre seguido de el verbo to be. El verbo to be más el verbo de la acción más el complemento. Esa es la estructura para trabajar en el going to. Entonces tenemos en la estructura, entonces tenemos el pronombre. Entonces tenemos el pronombre, luego tenemos el verbo to be, luego tenemos el verbo que va a conjugar la acción y luego el complemento. Entonces, como vamos a trabajar primero con el pronombre, voy a hacer primero una pequeña introducción acá de los pronombres utilizando el verbo to be, el presente simple. Entonces debo tener en cuenta los pronombres que son I, you, he, she, it, we y they. Esos son los pronombres en inglés. Como es con el presente simple del verbo to be, entonces debemos tener en cuenta que el verbo to be es yo, tú, él, entonces aquí tenemos que conjugarlo. Entonces para el I, que es el yo, entonces colocamos el am. Aquí podemos decir I am o podemos decir I'm, aplicando la contracción. Para tú, es el verbo you, entonces aquí corresponde el are. You are, o podemos aplicar si queremos la contracción que decía your. Y aquí tenemos las terceras personas. En estas terceras personas utilizamos siempre el is. Entonces, para el he, para el she y para el it,
utilizamos el is. Y aquí podemos utilizar las contracciones respectivas, ¿no? Yo puedo decir his, ahí estoy aplicando una contracción, o puedo decir she's, o puedo decir it's, ahí estoy aplicando las contracciones. Y la otra sería acá el we, para este we sería el are, y el they también sería el are, they are. Aquí con la respectiva contracción puedes decir were o puedes decir there. There. Esa sería la conjugación en presente simple del verbo to be. ¿Por qué? Porque las dos primeras partes de la estructura es el pronombre más el verbo to be. O sea que esa es la primera parte que viene. Luego viene seguido el going to, se le agrega el going to, luego el verbo que va a generar la acción y por último el complemento. Entonces ahora voy a tratar de explicarlo mediante algunas pequeñas oraciones. Entonces voy a hacerlo acá ya con oraciones. En estas oraciones vamos a utilizar sentence, afirmative, negative e interrogative. Utilizando el going to. Listo. Entonces ahora sí, ya vamos con los pequeños ejemplos. Yo voy a decir de forma afirmativa, vamos a hacer esta oración. Entonces vamos a decir, ellos van a jugar fútbol más tarde. Ahí está la oración en español y está de forma afirmativa. Ahora la voy a traducir al inglés. Entonces aquí dice ellos van. Recuerde que nosotros tomamos esta aplicación they, que es ellos, are. Ahí, si lo dejo solo así, diría ellos son. Ellos son. Si lo dejo así. Pero como voy a utilizar el going to, entonces yo aquí le coloco seguido a esto el going to. Going to. Entonces aquí ya con esta aplicación diría ellos van. Ellos van. ¿Van a qué? Van a jugar. Entonces el verbo aquí se tiene que colocar en infinitivo, por eso viene el to. Entonces van a jugar, play, to play, más tarde. Entonces aquí diríamos, en más tarde diríamos later. Ahí ya está la oración traducida en inglés. Entonces, dijimos en español, ellos van a jugar más tarde. Es una acción futura que está próxima a suceder, por el ellos van. Entonces, por eso se utiliza el going to o el be going. Cuando se dice be going, el be quiere decir el verbo to be, el verbo ser o estar. Entonces hay que tener en cuenta el pronombre. En este caso es they, entonces nos corresponde are. Entonces al traducirlo, esto se leería más o menos así. They are going to play soccer. Aquí me comí algo. Aquí me comí el fútbol. ¿Van a jugar qué? Fútbol. Me había comido esta parte de acá. Soccer later. Ahora sí quedó correcto. Me había comido esa partecita ahí. Entonces al traducirla en inglés diríamos they are going to play soccer later. Así quedaría traducida en inglés. They are going to play soccer later. Ahí diríamos ellos van a jugar fútbol más tarde. Jugar, to play. Van a jugar fútbol, soccer, más tarde, later. Ahí está la oración ya de forma afirmativa utilizando simple future, o sea, el tiempo futuro utilizando el going to. Esta oración ya está de forma afirmativa. Ahora vamos a colocarla de forma negativa. Para colocarla de forma negativa solamente introduciríamos una partícula acá.
Entonces diríamos, con todo el contexto de la oración, diríamos, they are not. They are not. Ellos. They are not going. Ellos no van. Ellos no van a jugar fútbol más tarde. Quedaría así la expresión. Casi la misma oración afirmativa, lo único que hice fue colocar la partícula de la negación, que es not. Entonces quedaría así. They are not going to play soccer later. Diríamos ahí, ellos no van a jugar fútbol más tarde. Ahí estamos trabajando de forma negativa y con la partícula not. Esta sería la forma larga. También se puede hacer de forma negativa así. Diríamos, they. Aquí voy a utilizar una contracción para negar. Entonces yo puedo ver, utilizando la contracción, yo digo aren't. They aren't, para no decir el not. They aren't going. They aren't going to play soccer later. Quedó casi igual, solamente suprimí acá utilizando una contracción que es la forma más corta y de hecho una de las más comunes. Entonces diríamos they aren't going to play soccer later. Ahí estaríamos diciendo ellos no van a jugar fútbol más tarde. Ahí lo estaríamos negando. Ahora, para utilizarla de forma en pregunta. Entonces, para la pregunta, solamente me vengo acá a la parte afirmativa. Para generar una pregunta, solamente es mover el verbo al inicio. Entonces diríamos acá, si voy a generar la pregunta, entonces diríamos are they, lo demás queda igual, solamente movería ese pasito ahí, todo lo demás queda igual. Are they going to play soccer later? Y aquí colocaríamos interrogation. Recuerde que en inglés solamente se utiliza el signo de interrogación al final. No se utiliza el signo de interrogación al abrir, al inicio, sino al final. Entonces diríamos en pregunta. Diríamos, are they going to play soccer later? ¿Van a jugar ellos fútbol más tarde? Estaríamos diciendo ahí. Y podríamos tener opciones para responder. Entonces, para responder yo podría decirlo de forma corta. Si yo digo sí, yo puedo decir yes, sí, ellos van. Puedo decir así. Yes, sí, ellos van. Sí, ellos van. Yo puedo decirlo así de forma corta, si quiero. O si quiero negar, yo puedo decirlo acá. No, ellos no van. No. They aren't going. No, ellos no van. Ahí estoy respondiendo de forma corta. No, they aren't going. No, ellos no van. O acá, yes, they are going. Ellos sí van. Pero si yo la quiero de forma larga, pues agrego el resto del complemento. ¿El resto del complemento cuál sería?
pues yes, are, yes, perdón, para decirla de forma larga, entonces diríamos así, yes, sí, ellos van a jugar fútbol más tarde. Fútbol, soccer, más tarde. Ahí lo estaríamos diciendo de forma afirmativa. Entonces está la oración de forma afirmativa, donde dijimos, they are going to play soccer later. Ellos van a jugar fútbol más tarde. Lo dijimos de forma negativa, donde dijimos, they are not going to play soccer later. Donde dijimos, ellos no van a jugar fútbol más tarde, utilizando la partícula not. Lo hicimos también con la contracción. They aren't, aquí estuvimos contrayendo, they aren't going to play soccer later. Ellos no van a jugar fútbol más tarde. Es esta misma, pero aplicamos la contracción. Dijimos las posibles opciones de respuesta. Entonces dijimos en las respuestas, en la pregunta, perdón. Entonces dijimos que para la pregunta el verbo se colocaba al inicio. Entonces dijimos, are they going to play soccer later? Entonces aquí está preguntando, diciendo, ¿van a jugar ellos fútbol más tarde? Y las posibles opciones de respuesta de forma corta. Yes, they are going. Sí, ellos van. De forma corta, pero negativa, diciendo que no. No, they aren't going. No, ellos no van. O de forma afirmativa, larga. Yes, they are going to play soccer later. De esta manera están utilizamos el verbo to be como aplicación del going to, porque dijimos que era una acción futura, es algo que está próximo, es futura pero está próxima a suceder, por eso se utiliza el going to. Cuando la acción es un poquito incierta, que no se sabe cuándo va a suceder, entonces se utiliza el will. Voy a tratar de hacer otro pequeño ejemplo. Entonces decimos él va, para que diga él va, tengo que decir going to. Entonces ahí dice, él va a leer un libro. Él va a leer un libro. Y ahí puedo agregarle el complemento. Tomorrow, mañana, puede decir. Él va a leer un libro mañana. Ahí está en inglés, utilizando la acción próxima a seguir. Entonces dijimos acá que viene el pronombre con el verbo to be, pero como tenemos la tercera persona, por eso debemos utilizar el is. Entonces por eso dice, he is going to read a book tomorrow. Él va a leer un libro mañana. Ahí está diciendo la acción. Entonces ahora lo vamos a negar. Entonces vamos a decir, he is not. Para negar, pero aquí debo colocar el going. Entonces ahí dice, he is not going. Él no va
a leer, entonces aquí colocamos el verbo. To read debe ir en infinitivo, por eso viene el to. To read a book tomorrow. Ahí dice, él no va a leer un libro mañana. Si yo lo quiero utilizar con la contracción, entonces diríamos isn't. Diríamos así, vea, isn't going to, él no va, isn't going to read a book tomorrow. Ah, no, aquí no hay interrogación. Aquí estaríamos diciendo, isn't going to read a book tomorrow. Ahí estaríamos diciendo, él no va a leer un libro mañana. Él no va a leer un libro mañana. Entonces vamos con las posibles opciones. Aquí está ya de forma negativa. En la primera era de forma interrogativa. Entonces vamos a darlo ahora de forma interrogativa. Entonces, para que sea de forma interrogativa, el verbo va primero. Recuerda que el verbo es el verbo to be, que está actuando como auxiliar acá. Entonces diríamos, is he going to read a book tomorrow? Ahí estaría en interrogación. Ahí sería de forma interrogativa. Entonces dice, is he going to read a book tomorrow? Entonces ahí diríamos, va a leer el libro mañana. ¿Va a leer un libro mañana? Va él a leer, dice, ahí se traduce así. ¿Va él a leer un libro mañana? Y vendrían las posibles opciones de respuesta. Vamos a darlo de forma corta. Entonces vamos a decir si es sí, entonces diríamos yes, sí, él va. Sí, él va. O puede decir sí, él va a leer el libro mañana, agregándole todo el complemento. Entonces, si lo colocaría así, diría yes, he is going to read a book tomorrow. Ahí estaría diciendo de forma afirmativa larga. He is, yes, sí. He is going to read a book tomorrow. Y de forma negativa, sencillamente diríamos no, él no va. Voy a utilizar contracción. Él no va. Yo puedo utilizar esta respuesta. No. Él no va. Aquí me faltaría la negación. Aquí estaría incorrecta. Para que sea valedera, entonces sería así. Sería no, he isn't going. Ahí estaría diciendo no, él no va. Ya se sobreentiende que el complemento es a leer el libro. A leer el libro. Entonces, básicamente esto es lo que trabajamos con el futuro simple. Y aquí ya sería esta pequeña introducción acá. Entonces diríamos, acá, diríamos así, friends
friends with pleasure. Ahí diríamos friends with pleasure. To serve. Ahí estoy diciéndoles friends with pleasure to serve you. Amigos con gusto para servirles. Amigos con gusto para servirles. Y aquí con esto me despido. Ahí estoy diciendo subscribe to my blog. Subscribe to my blog. Suscríbete a mi canal en YouTube. Suscríbete a mi canal en YouTube. And I like your videos. Y dale like a mis videos. See you soon. In the next class. See you soon in the next class. Con eso les estoy diciendo see you soon in the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.